Bueno, Dios les bendiga, más hermanos. Qué bendición poder estar en esta tarde, como decía Wesley, poder alabar y bendecir el nombre de Dios y tener este tiempo de oración, ¿verdad? Porque una de las cosas que lastimosamente, uno de los cultos donde la gente menos quiere asistir es al culto de oración. Por alguna razón, en todas las iglesias es lo mismo. De alguna manera, como que todos los cultos son muy concurridos, pero el culto de oración como que la gente no mucho le parece. Pero bueno, damos gracias a Dios porque podemos estar aquí. Esperemos que otros también se vayan a animar. Y hablando específicamente del tema de la oración, es interesante que la oración es uno de los privilegios que como cristianos pues tenemos, ¿verdad? Como hijos de Dios, como discípulos de Dios podemos tener. Y muchos han considerado la oración como hablar con Dios. Pero realmente hablar con Dios, uno puede hablar y volverse un monólogo, que muchas veces es lo que nosotros caemos cuando vamos al tiempo de oración, pues lo único que hacemos es una lista de peticiones y al terminar pues ya nos vamos, para nosotros ya oramos. Y la oración realmente tiene que ser mucho más que eso, realmente la oración es comunicarse con Dios, pero pues, sobre todo la oración es un tiempo de intimidad con Dios, es un tiempo donde podemos estar en esa intimidad, en esa relación, en esa cercanía con Dios. Dice en Hebreos capítulo 10, si lo buscan por favor, Hebreos capítulo 10, en el versículo 19, Hebreos 10, capítulo 19. Aquí nos dice varias cosas importantes, ¿verdad? Recuérdese que el orar realmente es nuestro privilegio. Solamente los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús podemos disfrutar de la intimidad con Dios. Nadie más, ninguna otra persona, no importa qué tan religiosa sea, puede acercarse realmente a Dios. Solamente nosotros tenemos esa libertad de acercarnos al Señor. Y aquí en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 19, dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y al agregar que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, nos está diciendo que nos hace referencia que solamente aquellos que hemos sido lavados con la sangre, que se ha aplicado esa sangre en nuestra vida, son los que podemos realmente entrar al lugar santísimo. Por eso otras personas la llaman rezar. Y el rezo es una repetición de algo ya aprendido, pero orar es prácticamente es tener ese tiempo de hablar con Dios, de comunicarnos con Dios, pero principalmente el estar ahí con Él. Muchas veces la oración se puede hacer en silencio, sin estar diciendo absolutamente nada. A veces es bueno, ¿verdad? Como dice la Biblia, estar quietos y conocer que yo soy Dios. A veces es difícil quedarse callado delante de Dios, pero la oración en ese tiempo de intimidad que tenemos con Él, ese tiempo que solamente podemos tener los que creemos en Cristo, como dice aquí en el versículo 19. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Es decir, que la oración es ese privilegio que tenemos nosotros como cristianos para entrar a la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. El cristiano que se conforma con orar solamente en el tiempo de la iglesia no sabe de lo que se está perdiendo. Es perder la posibilidad de acercarnos a la persona más importante y más poderosa del universo, poder acercarnos en cualquier momento que querramos. Pero otra vez ahí al final del versículo 19 dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Solamente a través de la sangre de Jesús es que podemos entrar al lugar santísimo. El Antiguo Testamento nos habla de que solamente el sumo sacerdote que había sido escogido por Dios podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y cuando él entraba, siempre entraba con el riesgo de que Dios lo matara por causa de algún pecado oculto. En el caso nuestro, Dios nos da esa libertad de entrar al lugar santísimo en cualquier momento. Esa es la libertad que tenemos. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él, o sea, Jesús nos abrió a través del velo, que es de su carne. Dice la palabra en el libro de Mateo, y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó, o sea, se rompió desde arriba hacia abajo. O sea, era indicando que era Dios realmente quien había
quien había roto ese velo. Entonces, indicando que ahora los creyentes podemos tener, el ser humano que cree en Cristo puede tener la libertad de acercarnos a Dios con toda libertad. Es un privilegio realmente y es una lástima que la mayoría de creyentes perdemos ese privilegio. Como decía, en las diferentes denominaciones, el culto que la gente menos asiste, lastimosamente, es el culto de la oración. Dice el versículo 20, por el camino nuevo. Y habla de un camino nuevo porque no era lo normal. El Antiguo Testamento nos muestra que la gente del pueblo no tenía la libertad. De hecho, era limitada a los hombres, porque solamente había sacerdotes hombres. Las mujeres estaban prácticamente excluidas de la entrada al lugar santo incluso. Eh, entonces, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos dice en capítulo 2 que nosotros ahora somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, ahora nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos libertad de poder entrar al lugar santísimo, tener ese tiempo de intimidad a través de la oración con Dios. Dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Es decir, cuando yo me acerco a Dios, al lugar santísimo, no puedo ir pretendiendo ser alguien que no soy. Es decir, yo tengo que ser honesto cuando me acerco a Dios. Tenemos que entender que no hay absolutamente nada que nosotros le podamos ocultar a Dios. Es decir, Dios ve a través de nosotros. ¿Se recuerdan el pasaje que estudiamos el viernes pasado en el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Tiatira? Decíamos que Jesús se presenta como aquel que tiene los ojos de fuego. Entonces, Él ve absolutamente todo lo que hay en nuestra vida. Entonces, tenemos que acercarnos, dice el versículo 22, con corazón sincero. O sea, Dios quiere que seamos honestos delante de Él. A veces tratamos de orar por alguna situación y tratamos de ocultar algo que hay en nuestra vida. Por ejemplo, una persona puede orarle a Dios porque lo bendiga, pero al mismo tiempo trata de ocultar que en su corazón hay odio o falta de perdón hacia otra persona. Entonces, delante de Dios no podemos tratar de estar tratando de ocultar las cosas. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Santiago, el capítulo 1, dice que el que se acerca a Dios tiene que creerle que Dios está ahí, que Dios existe, que Dios es real. No podemos acercarnos a Dios de una manera sin tener la seguridad de realmente lo que estamos, de que Dios es real. No podemos acercarnos a Dios pretendiendo de que realmente con dudas. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que se acerca a Dios pidiéndole por algo, pero tiene dudas en su corazón, lo más seguro es que no lo reciba. Si uno realmente se acerca a Dios con la duda de si Dios realmente va a bendecir o me va a dar aquellas cosas que Él sabe que necesito, ya entra a la presencia de Dios como una actitud de derrota, porque ya está dudando realmente de que Dios vaya a hacer realmente algo en su vida. Dice otra vez en el versículo 22, acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Es decir, que yo tengo que estar bien con Dios, ¿verdad? No puedo tener una situación de que estoy luchando a lo mejor con una falta de perdón o cualquier otra situación en mi vida. Yo tengo que estar bien con Dios, entendiendo que no hay nada, absolutamente nada, que yo vaya ocultar delante de Dios. Y dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Y ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes entraban tenían que lavarse, había un lavacro, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos que aún el aspecto, no sabemos si aquí se está refiriendo realmente cuando uno va a orar, tiene que haberse no sé, bañado o haberse lavado el cuerpo, no sabemos. La Biblia nada más dice aquí que tenemos que, dice, lavado los cuerpos con agua pura. Algunos hacen referencia a que el agua tiene que ver con la palabra, o sea, que la palabra realmente haya hecho un efecto en nuestra vida. No podemos acercarnos a Dios de una manera sucia.
y puede ser una referencia también a la confesión, a que cuando nos acercamos a Dios en oración tenemos que confesarlo. A veces nos estamos tan apresurados porque tenemos una lista de peticiones que se nos olvida que cuando nos acercamos a Dios tenemos que arreglar las cosas con Él, tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que recibir ese perdón para poder estar de una manera limpia delante del Señor. Dice el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, cuando uno se acerca a Dios, tiene que estar consciente de que el Señor cuando da promesas, Él las cumple. Es claro que Dios no siempre me dice cuándo va a cumplir la promesa. Dios no me dice tampoco a veces cómo va a ser el cumplimiento de esa promesa. Y Dios no me dice en muchas veces si ese cumplimiento de esa promesa va a ser como dice el libro de Hebreos, que a muchas personas recibieron promesas, pero en vida nunca las recibieron. Entonces no sabemos realmente si las promesas se van a dar en nuestro tiempo. Abraham recibió promesas de una tierra prometida, Abraham recibió promesas de tener muchos hijos, pero nunca vio esas promesas. Pero las promesas en su tiempo se cumplieron. Entonces tenemos que estar conscientes de entender todo el tiempo de que Dios es un Dios fiel y que Dios siempre, cada promesa que cumple, como dice la palabra, nunca la deja caer en tierra. Entonces es importante que entendamos de que Dios es fiel. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La oración siempre tiene que ver también con el hecho de que cuando yo veo a alguien en necesidad, no tengo que simplemente orar por la persona, sino que tengo que ir al punto de tomar acción de ayudar a esa persona. El apóstol Juan decía que como si yo digo que amo a Dios, pero veo a mi hermano en necesidad y cierro mi corazón para ayudar a mi hermano a pesar de tener lo que puede ayudarlo, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en esa persona? ¿Cómo yo puedo estarle orando a Dios porque me bendiga por una necesidad que tengo, cuando a lo mejor la necesidad que tiene mi hermano, yo tengo la manera de suplir esa necesidad? Entonces no puedo estar, digamos, con esa hipocresía cuando oro, pretendiendo que Dios me bendiga sin ver la necesidad de otras personas. Por eso dice que tenemos que estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La Biblia dice que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Dice que tenemos que demostrar nuestro amor a todos, pero principalmente a los de la familia de Dios. Y luego dice en el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Verdad? Como que ya en este tiempo, es impresionante, pero ya en el tiempo de la iglesia primitiva ya se daba esta cuestión de la excusa o de la idea de que congregarse no era tan importante. Como que de alguna manera ya en este tiempo había personas que veían el congregarse como algo secundario, como que, bueno, no era tan importante, ¿verdad? Como que, bueno, puedo pasar de eso. Como que si voy o no voy, no es importante. Pero cuando uno se va al Antiguo Testamento se da cuenta que Dios había establecido normas bien claras, bien específicas, y eran estrictas, no se podían cambiar. Por ejemplo, Dios había establecido al pueblo judío, a los varones, que por lo menos 3 veces al año tenían que ir al templo. No importa en qué parte del mundo conocido se encontraran. Tenían que ir al tiempo de la Pascua y de otras 2 celebraciones a estar en el templo y compartir un tiempo con Dios. Tenían que tener un tiempo, tenían que hacer un sacrificio y comer de ese sacrificio delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Entonces, un tiempo de intimidad con Dios. Para Dios es importante que nos congreguemos. Es claro que entendemos de que Dios está conmigo, aunque esté yo solo en un lugar, Dios está conmigo allí, porque Él ha dicho en su palabra, que en Mateo capítulo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él lo dice, es claro, y Dios está conmigo. Pero para Dios el congregarse, el estar reunidos como familia, muchas veces no todos pueden ir a lo mejor al templo por las limitaciones que tenemos ahora, pero sí podemos reunirnos en las casas. Sí puede usted tener con la familia su tiempo de intimidad, y si tenemos la bendición de poder ir al templo, es importante congregarnos. O sea, no hay ninguna excusa para no congregarnos, porque de todas maneras estamos haciendo
a través de las diferentes plataformas como el Zoom o como el YouTube o el Facebook. O sea, sí hay maneras de congregar, o sea, no podemos buscar tomar como una excusa las situaciones que estamos pasando. Dice, no dejando de congregar, es decir, no es una opción, no es una libertad que tenemos. No es que si podemos lo hacemos, si no podemos pues simplemente no lo hacemos. Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, o sea que ya se había vuelto una norma o una costumbre dentro de la iglesia, ya en este tiempo. O sea, no es algo nuevo de que muchas veces preferimos hacer otras cosas en el día del Señor que ir a congregarnos. Entonces, todo eso va a la par de que la persona no pasa tiempo en intimidad con Dios, no entra al lugar santísimo donde va a tener la oración. Entonces la persona no ve la necesidad, no siente esa necesidad de pasar tiempo con Dios. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es decir, sí la responsabilidad nuestra como iglesia, como cristianos, motivar a otros, animarlos a que asistan a la congregación o a las reuniones en las casas. Dice, exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Yo le he dicho muchas veces, cada día que pasa es un día menos para que Jesús vuelva por nosotros. O sea, el tiempo de congregarnos es ahora. El tiempo de orarle al Señor es ahora. El tiempo de pasar en intimidad con Dios es ahora. El tiempo se está acabando. Cada día vemos las situaciones que están pasando en el mundo. Y cada una de las situaciones que vemos nos recuerdan que el tiempo se está poniendo difícil, tal como la Biblia lo refleja. Ahora, recuérdese, ese tiempo de intimidad que tenemos con Dios es un privilegio para nosotros. Jesucristo decía en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Es decir, usted y yo como cristianos tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios en oración. Nadie más puede hacer eso. Tenemos que tener esa relación íntima con Jesús para poder realmente tener ese privilegio de poder acercarnos a Dios. Ahora, ¿cuál es la manera bíblica de orar? ¿A quién debemos de orar? ¿En nombre de quién debemos orar? Yo sé que estas son cuestiones a lo mejor básicas, pero lo he visto tantas veces a lo largo de mi vida cristiana, de que siempre este tipo de cuestiones básicas es importante recordarlo. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos de orar. Y otra vez, esto no es un consejo, no es una sugerencia, esta es una orden de parte del Señor. Dice que tenemos que orar al Padre, solamente al Padre. No hay nadie más que tenemos. Yo sé que a veces uno tiene la tendencia de orar a Jesús o al Espíritu Santo, pero la Biblia nos dice claramente que tenemos que orar al Padre. Lo dice allí en Mateo capítulo 6, versículo 9. Si lo busca por favor conmigo, Mateo 6, 9. Vea cómo el Señor lo menciona en este pasaje. Mateo 6, en el versículo 9. Mateo 6, 9. Dice, vosotros pues oraréis así. Este es el Padre nuestro. Jesús está enseñando a los discípulos cómo orar. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, la oración va dirigida siempre al Padre. Ese es el formato que el Señor Jesús estableció. También en Mateo 26, versículo 53. Mateo 26, versículo 53. Otra vez, estas son situaciones, son enseñanzas muy básicas, pero que siempre es importante recordarlas, porque no se trata de usar la lógica, se trata simplemente de obedecer. Mateo 26, en el versículo 53. Mateo 26, versículo 53. Dice el Señor Jesús, le pregunta a los discípulos, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Jesús otra vez les recuerda que Él su oración la dirigía hacia el Padre, a nadie más. También en Juan capítulo 11, versículo 41. Juan capítulo 11, versículo 41. Aquí está cuando el Señor Jesús está en el tiempo de Lázaro, cuando Lázaro ha muerto.
Aquí en este pasaje específicamente dice el Señor en el versículo 41, Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, está hablando de Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, él dirige la oración al Padre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. O sea, Jesús pudo hacer el milagro de resucitar a Lázaro de una manera directa, pero él siempre se dirigía al Padre, siempre buscaba hacer lo que el Padre le había dicho, siempre buscaba la orientación del Padre. Ahí en el capítulo 14 también de Juan, en el versículo 13, Juan 14, 13, dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra vez Jesús nos enseña que tenemos que orar al Padre y agrega que es en el nombre del Hijo. También en Hechos, también en capítulo 16, versículo 24 de Juan, Juan 16, 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, Jesús otra vez nos dice que tenemos que pedir en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces oramos al Padre en el nombre del Hijo. Esa es la fórmula, esa es la norma que Dios ha establecido. Yo sé que usted podrá tener su manera de hacerlo, pero esta es la forma en la que Dios ha establecido. Pero agrega también en Efesios capítulo 6, versículo 18, Efesios capítulo 6, versículo 18, y a lo mejor este es uno de los aspectos menos enfatizados, porque la mayoría de nosotros sí sabemos que tenemos que orar al Padre y que tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Pero el Señor agrega un aspecto importante en cuanto a la oración en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Aquí está hablando de la armadura de Dios y en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo por toda oración, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, que Pablo está diciendo acá que es importante sí orar al Padre, sí orar en el nombre de Jesús, pero tenemos que orar en el Espíritu. Y habla de una relación de dejar que realmente sea el Espíritu Santo el que esté en ese momento obrando en nosotros en la oración. En Romanos 8, el Señor dice que el Espíritu Santo intercede delante del Padre con gemidos indecibles. Es decir, aquellas cosas que a lo mejor yo no puedo expresarle al Señor con palabras humanas, el Espíritu Santo de alguna manera lo presenta delante del Padre y le comunica rectamente nuestro sentir. Yo no sé si a usted le ha pasado en un momento que usted siente alguna angustia en su corazón, pero no sabe cómo explicarlo, no sabe realmente qué es lo que le pasa. Siente a lo mejor una mezcla de angustia, de ansiedad, de estrés, de depresión, de dolor, de diferentes cosas, y no sabe cómo decirlo eso de una manera que expresa realmente lo que está sintiendo. Pues el Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo dice la palabra que Él intercede, o sea, no me deja orando a mí solo, sino que dice que Él intercede delante del Padre con gemidos indecibles. O sea, no hay manera de describir cómo el Espíritu Santo gime, clama delante del Padre por nosotros. También dice la palabra en Judas capítulo 20, el libro de Judas, capítulo 20. Judas está un poquito antes del libro de Apocalipsis. Judas capítulo 20. Vea por favor lo que dice este libro, en estos versículos específicamente. Judas capítulo, bueno, solamente tiene un capítulo, no tiene más. Judas capítulo, versículo 20, perdón. Desde el versículo 17, vamos a leer. Judas, versículo 17. Pero vosotros, amados, tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Así son gente que son inconversa y no tienen al Espíritu Santo en su vida. Pero en el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos
sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice que tenemos que orar en el Espíritu, es decir, ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia nos manda en diferentes partes que tenemos que tener comunión con el Espíritu. Es decir, la comunión se tiene cuando uno realmente ora al Espíritu Santo, cuando uno puede tener esa intimidad con el Señor, esa comunión profunda con el Señor. Entonces la oración es más que simplemente hablarle a Dios. Uno puede tener un monólogo y darle una lista de peticiones y pensar que uno ya oró. Pero la comunicación, la intimidad con Dios implica que yo entro al lugar santísimo, espero que Dios me diga lo que tiene que decirme. Y muchas veces hay que quedarse quieto, sin decir absolutamente nada. Muchas veces Dios quiere que tomemos el tiempo de leer la palabra, de tener tiempo con la palabra. Una de las cosas importantes, ¿verdad? Que la Biblia dice que muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que no son correctas. Y en Santiago capítulo 4 nos dice que muchas veces Dios no nos responde porque estamos pidiendo mal. Entonces, ahí es donde entra, según Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27, el Espíritu Santo, que nos guía realmente a pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, la oración es sumamente importante, es un privilegio, es uno de los privilegios que tenemos usted y yo como cristianos. Entonces, yo le quiero animar que cada miércoles usted tome aparte ese tiempo, anhele que este tiempo llegue, que podamos orar, que podamos interceder unos por los otros y que podamos motivar a otros. Porque cada culto es importante, pero realmente el culto de oración es clave, hermano. Una iglesia que no ora es una iglesia que no va a ningún lado. Una iglesia que no ora por las almas perdidas, por las personas que no conocen a Cristo, es una iglesia que no está sintiendo realmente, no está sintiendo como Dios siente. Hermano, a Dios le apasiona ver gente que se están convirtiendo. Pero muchas veces nosotros como cristianos estamos tan ocupados en otras cosas que no tenemos tiempo para orar. El orar del cristiano tiene que ser más que simplemente orar por la comida, más que simplemente orar cuando nos vamos a acostar, o cuando nos levantamos, o cuando vamos a salir de viaje. La oración tiene que ser en todo tiempo, cuando en cualquier momento podemos orar. No tenemos que hacerlo de una manera ceremonial, ni hablar con palabras religiosas. Dios quiere simplemente que le hablemos y que tengamos un tiempo de intimidad con Él. Así que vamos a orar en este momento. Yo le quiero animar que ahí en su oración usted le dé gracias a Dios. Usted le pueda decir al Señor que está agradecido por tenerlo a Él como Padre. Puede decirle al Señor Jesús que estamos agradecidos porque en su nombre nuestra oración tiene respaldo. Podemos estar agradecidos porque el Espíritu Santo está ahí al lado nuestro, intercediendo delante del Padre, para que esa oración sea presentada delante de Dios tal y como Dios la quiere. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de poder acercarnos a ti en oración, Señor. Solamente nosotros, los que somos tus hijos, tenemos ese privilegio, Señor, porque tú nos has dado el privilegio, Señor, a través de ser tus hijos, poder acercarnos a tu presencia con toda libertad, Señor. Ayúdanos a que podamos acercarnos a ti con la actitud adecuada, Señor, con reverencia, con respeto, pero también con la confianza de saber que tú eres nuestro Padre, de saber, Señor, que podemos llegar con nuestras cargas, con nuestras necesidades, con nuestros problemas, con todo aquello que nos aqueja, Señor, todas aquellas cosas que nos afectan en nuestra vida, Señor, que podemos llegar delante de ti, poner nuestras necesidades en tus manos, sabiendo, Señor, que tú siempre, Señor, es un Dios que bendice. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y te damos gracias porque podemos estar seguros de que siempre, Señor, siempre vas a dar la mejor respuesta a nuestras peticiones, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias en esta noche. Y te pedimos que a partir de ahora, Señor, podamos apartar un momento cada día, Señor,
para estar contigo en intimidad, leer tu palabra, Señor, tener nuestro tiempo devocional contigo. Y Padre, gracias, Señor, y que el próximo miércoles, Señor, que nos reunamos, podamos dar, Señor, testimonio de lo que tú nos has hablado a través de este tiempo de intimidad, Señor, contigo, en la oración y la lectura de la palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.